El médico podrá aplicar, ¿qué cosa? Diagnóstico y tratamiento preciso de todo tipo de afección donde esté presente algún tipo de microorganismo. Tengo que saber. Porque chicos, también tenemos muchas veces que les va a venir el paciente que muchas veces ya sea alérgico a la insulina, a la penicilina, insulina. Mi mente está con mi mamá. Mi mamá justamente ayer se le diagnosticó una prediabetes, estoy pensando en ella, porque le trabaja psicológicamente. Yo digo, Dios mío, lo que es la prediabetes te trabaja psicológicamente. Entonces, chiquitos, ustedes, por ejemplo, si es alérgico a la penicilina, tengo que ver otra alternativa, ¿está bien? A ver, ¿qué más? ¡Tarán! ¿Verdad? Aquí tenemos todas las unidades que vamos a ver, chiquitos. Entonces podemos ir analizando cada uno, ¿verdad? Aquí está el modo general. Yo les voy a ir desglosando uno por uno. Como les dije, yo les voy a dar una pincelada y ustedes después también se van a encargar de leer, ¿está bien? Es mucho contenido. Sí. Así es, poquito aquí. Después van a ver cómo es tan profundo, ¿está bien? Hay cosas que son demasiado profundas. Yo voy a ver cómo voy a hacer. ¿Por qué? Me colocaron, por ejemplo, las últimas unidades, los que son los pilares para entender justamente las bacterias. Entonces yo voy a hacer así, unidad 1 con unidad 4. Voy a ir diciéndoles qué unidad vamos a ver, para poder entender después. Porque, ¿de qué me sirve que yo les hable inmunología allá al final si ustedes no me van a entender al comienzo? ¿Entienden? Entonces yo les voy a ir diciendo, chiquitos, el día de hoy vamos a dar unidad 1, el día de hoy vamos a dar unidad 4, para después hilar todo, ¿está bien? Bueno chicos, comenzamos. La unidad 1 específicamente va a tratarse de introducción a ¿qué? A la microbiología médica. Definición, ramas, la parte más facilita, vamos a ver, relación huésped, no sé si ya escucharon hablar de simbiosis, de las relaciones que podemos tener ya sea entre los organismos, ya sea de mutualismo, mañana vamos a hablar, mutualismo, comensalismo y parasitismo, ¿está bien? Entonces mañana vamos a hablar sobre esos temas. La unidad número 2, chiquitos, ya nos pide hablar un poquito, morfología y estructura de los microorganismos. Cuando hablamos de morfología, ustedes saben que estamos hablando de formas, específicamente. Morfo significa forma. Ustedes también tenían morfofisiología, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, chiquitos, normalmente tenemos las bacterias. ¿Cómo se clasifican las bacterias según su morfología? ¿Alguien sabe? Sí. Puede ser Streptococcus, cocos, muy bien. Streptococcus, Perfecto, pueden ser bacilos, perfecto, pueden ser vibrios, ¿verdad? Pueden ser espiroquetas en forma ya sea de espirales. Entonces, ¿qué significa morfología? Forma. Vamos a ir clasificando también en cuanto a su morfología, ¿está bien? Y estructura de los microorganismos, vamos a ir viendo si presenta, por ejemplo, cápsulas, si tiene o no tiene, factores de virulencia, todo tenemos que saber, ¿está bien? En la unidad número 3, chiquitos, vamos a hablar ya de la fisiología y genética microbiana básica. Ustedes saben que también las bacterias tienen su metabolismo, ¿está bien? Entonces tenemos que estudiar un poquito metabolismo para que puedan entender después de cómo funciona justamente la patogenicidad de esa bacteria. En la unidad número 4, aquí va a ser ya más interesante, clasificación de los microorganismos. Ahí vamos a hablar de bacterias. Ahí también ya les voy a hablar ahora de parásitos un poquito, de virus y también de hongos. Entonces ya va a incluir todo, ¿está bien? Unidad número 5, chicos, técnicas básicas de microbiología. Tienen que saber sembrar, tienen que hacer justamente técnicas de aislamientos. Tengo que dejarle pura a esa bacteria para poder identificarla. Tengo que tener un cultivo puro para poder identificarla a esa bacteria. ¿Está bien? Si ese sea un cultivo polimicrobiano, ¿qué significa polimicrobiano? Muchos microorganismos. No voy a lograr una identificación adecuada, ¿está bien? Unidad número 6, chicos, cultivo y crecimiento microbiano. Vamos a hablar un
poquito nuevamente en qué medios de cultivo yo le puedo aislar a esa bacteria. El medio McConkey específicamente sirve para aislar bacterias ya sean gram negativas. Nunca, pero nunca, chiquitos, me va a crecer en un McConkey bacterias gram positivas. ¿Por qué? Porque contienen inhibidores justamente que no permiten que crezcan las bacterias gram positivas. Contienen ya sea cristal violeta, que es un buen inhibidor, y también sales biliares. Entonces, por ejemplo, medio de cultivo McConkey específicamente para quienes serían bacterias gram negativas. Nunca, pero nunca me puede crecer una bacteria gram positiva. Si pasa eso es porque se contaminó, algo pasó con mi medio de cultivo. Hay gente que vende así nada más, ¿verdad? Ese McConkey más barato, y vos tenés que añadirle el cristal violeta y las sales biliares. Ojo, a mí me pasó eso en mi tesis cuando yo no sabía, ¿verdad? Nos querían vender, ¿verdad? Así. Compramos ya luego porque no sabíamos. Le preguntamos al tutor y ahí nos comentó cómo funcionaba. Imagínense, uno aprende de sus errores. Bueno, unidad número 7, chiquitos, esterilización. Vamos a hablar un poquito. Ya sea, ustedes saben que microbiología se consigue ya sea como esterilizando en una máquina, en un instrumento conocido como autoclave. ¿Está bien? Tiene que llegar a cierta temperatura de 121 grados centígrados, por lo menos 15 minutos tiene que ficar a esa temperatura para que puedan morir ya sean los microorganismos. Excepto hoy en día, que vamos a hablar también un poquito de los priones. Los priones también son muy resistentes. Se vio que ellos resisten, chicos, a esa temperatura. ¿Está bien? Acá falou priones. Priones. Partícula, proteína. Son partículas proteicas que no contienen ADN ni ARN, pero que también pueden ser infecciosas para el ser humano. Hay veces que la vaca loca pueda contener justamente. Hay vacas que justamente están infectadas con los priones. ¿Y qué pasa? A vaca, você... ¿Cómo fue? As vacas estavam sendo alimentadas com ração feita de carne de ovelha, ou de carneiro, alguma coisa assim. Não era das próprios animais? Não. Aí ela começou o ciclo da infecção assim, a ração feita La ración sería com a estaban carne infectadas. dos ovinos. Sí, de los carneros, porque ellos son los herbívoros. Y después consume el ser humano y ahí se infecta normalmente, ¿verdad? Por eso es que hay que cocinar bien la carne. Y también el canibalismo. Antes a Genji, ¿verdad? También en otro lugar, ¿qué hacían chiquitos? Agarraban el cerebro, por ejemplo, ya sea de las personas, para que se pueda salvar su alma. ¿Qué hacían? Comían el cerebro de la persona muerta. Ahí vamos a ver que hay también la enfermedad de Kuru. Así hacían antes. Tem aquela também do porco, da neurocisticercose. Neurocisticercosis. Sí, tenemos también Que é o la... do porco, né? Sí, la tenia justamente, tenemos allí la tenia saginata, que justamente es de las vacas, y tenemos la tenia solium, lo que vos estás hablando también, tenemos allí. Cisticercosis. Cisticercose, sim. Sí, es peligrosa la carne de cerdo, hay que cocinar bien. Aham. Desinfección también vamos a hablar, chiquitos, y control de las infecciones, y por último, introducción a la microbiología clínica. Aquí en la unidad número 8 nos pone, ¿verdad? Pero yo ya les voy a hablar aquí, ¿verdad? Para comenzar ya. Bueno, Então, se a unidade 5, 6 e 7 vai ser a segunda parcial. sí, normalmente. Esto vamos a la primera, les comento que ya el primer examen parcial va a ser en marzo. Sí, marzo primera parcial y después en mayo ya la segunda parcial. Están durmiendo algunos, ¿verdad? Sí. Primer parcial, chicos, ya va a ser en marzo. Y ahí ya les puse la fecha probable y también después va a ser en mayo la segunda prueba parcial. ¿Está bien? Ya estamos cerquita otra vez, entonces tenemos que acelerar. ¿Está bien? Bueno, aquí chiquitos les desglosé un poquito nuevamente que vamos a hablar. Unidad 1 entonces sería microbiología médica, introducción general. Unidad 2 sería morfología y estructura de los microorganismos. Unidad 3, fisiología genética
y también microbiota básica. Unidad 4, que más me gusta, clasificación de los microorganismos. Unidad 5, técnicas básicas de microbiología. Unidad 6, cultivo y crecimiento microbiano. Unidad 7, esterilización, desinfección y control de infecciones. Y la unidad número 8 ya sería la introducción a la microbiología clínica. Estos chiquitos yo por ejemplo voy al comienzo, como yo les estaba explicando, ya les doy también aquí un poquito, clasificación, y ya les hablo de antibiograma, que es lo que más me interesa a mí también. Bueno, profe, ¿cuándo va a ser nuestra prueba parcial? Fecha estimativa según el calendario que nos presentaron, les puse allí chiquitos, el 26 de marzo, casi ya a finales de marzo vamos a tener el primer examen parcial, ¿está bien? Anoten por favor la fecha y después le van a decir a Kelly. Entonces cualquier cosa ustedes me van a ir diciendo si van a modificar o no. Yo no sé si los otros docentes cómo se manejan, si en la primera clase ya les dice, otra vez no les dice. Ok, pero yo sí ya les digo, 26 que va a estar allí, ¿verdad? La fecha del examen. Las vacaciones. No, vacaciones no hay nada. Va a ser en abril, Semana Santa. 26 va a ser miércoles o jueves, no recuerdo si puse el miércoles o jueves. Pueden verificar si el 26 es miércoles, jueves. Super. Jueves de mañana entonces va a ser el examen. Y aquí chicos les puse el segundo examen parcial el día 28 de mayo, ya casi finalizando todo, ¿está bien? 28 de mayo entonces va a ser la segunda prueba parcial. El examen final chiquitos va a ser a definir, ustedes son los que definen, va desde el 22 de junio hasta el 4 de julio. Ustedes van a elegir allí, van a ver después, capaz que microbiología van a dejar a la mitad o casi al finalizar ya porque es bastante extenso, ¿está bien? Entonces ya saben, primer examen parcial, va a ser el día 26 de marzo. Segunda prueba parcial. Segundo, si vamos a decir examen. Segundo examen parcial. Ya casi finalizando el semestre. 28 de maio. 28 de mayo. Profe, ¿hasta cuál unidad va a salir en primer examen? Suele ser unidad número 1, unidad 2 y unidad 3. 3 unidades por lo menos. Pero como yo le estaba diciendo, yo voy a agarrar chiquitos y voy a mezclar algunas unidades. ¿Está bien? Porque si no, no van a entender lo que yo quiero que ustedes realmente comprendan. Entonces les voy a decir, esta partecita van a estudiar, yo les voy a pasar cuestionarios, no se preocupen para poder hacer, y de acuerdo a eso también, después estudiar para el examen. Esto que yo quería te comentar, por ejemplo, cuando se mira la microbiología, Sí. es muy extensa, pero el médico en sí tiene que saber el básico de... Y ahí yo iba a pedir esto, porque para enfocar precisamos saber, porque no va a tener tiempo para estudiar todo. Por eso yo les digo que es muy extenso. Entonces, ¿saben qué yo voy a hacer? Yo les voy a mostrar ahora cómo está el programa. Sí. Así bien cortito, les voy a ir definiendo, voy a ser bien concisa, ¿verdad? Porque antes mi slide tenía como 70, 50, porque era más corto el programa. Me gustaba más el anterior porque era todo bacterias. Y todo para microbiología 2 eran virus, hongos y parásitos. Y ahora mi miedo es que ustedes no asimilen bien ninguna unidad y que me confundan. Hay muchas cosas. Sí, muchas cosas para la gente que no entiende. Hay gente que sí tiene base, aquellos que ya son enfermeros, biomédicos, biólogos, ya tienen noción. Pero para la gente que está comenzando chiquitos va a ser un poquito complicado. ¿Está bien? Si no me entienden, yo quiero que me digan, profe, no estoy entendiendo, me puede explicar de vuelta, habla más despacio, porque yo sé que ustedes muchas veces se pierden el español, ¿verdad? Casi no entienden todavía algunos, tienen que hacer clases de español.
vamos a hablar de ayer PM guaraní, le estoy hablando en guaraní, ¿verdad? Entonces, bueno chiquitos, entonces fechas tenemos ya aquí, ¿está bien? Cambio de fechas me tienen que decir por favor ya, mucho más antes para poder prepararte también, ¿está bien? Bueno, ¿qué les parece? Porque ya hay gente que ya no me está prestando atención, ya están ahí sofocando, ¿verdad? Están volviendo vacaciones, quieren sofocar. Vamos a hacer un pequeño receso. ¿O no quieren hacer receso? Sí. A ver qué horas son. 2:25. ¿Quieren? No. 2:45. Les quiero aquí 2:45 para terminar la primera